Un banquete con haikus, una visita a Trill y un nuevo y fantasmagórico tripulante en la Discovery. Todo esto y mucho más nos trae No me olvides, Forget Me No en el original, el cuarto episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla CJ Navas, don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos? Hola CJ, larga y próspera vida, Nuknek, la Federación vive. Sí, señor, y por segunda semana consecutiva, don Jorge Navas. ¿Cómo estamos, Jorge? Tanta cosa ha dicho Dani de golpe, ¿no? Muy bien, fenomenal. Claro, es que era nuevo, él ya lo tiene ensayado, y aquí está, tienes que hacer el saludo. Yo creo que tu entrada tiene que ser hablando en Klingon, algo por el estilo. No soy yo. Bastante mal hablo, así de normal, como para encima intentarlo en Klingon. Si en Klingon no se va a notar, ¿eh? Si hablas mal en Klingon no se te nota. Ya es un benitazo que la gente siga escuchando este podcast desde que me he incorporado, como por encima hacer inventos con lingüísticos varios. Así que creo que mejor no. Cuanto menos innove, mejor. Bueno, vamos para allá con eso. Como siempre, antes de que pasemos a diseccionar el episodio, a comentar los correos y mensajes que nos han llegado a los oyentes, y en la última, en la zona con spoiler, lo que nos traerá el próximo episodio, el que ya será quinto episodio. Ficha técnica rápida. La sinopsis oficial del episodio es: con la intención de recuperar los recuerdos de la vida pasada de sus simbiontes, Michael acompaña a Dira a Trill. Entre tanto, esta me gusta. Saru organiza una cena para sus allegados. Ahora hablaremos de la cena. El guión es de Alan McElroy, Chris Silvestri y Anthony Maranville. Son los tres, y además es el primer episodio que hacen los tres co-guionistas. Hasta ahora ya hemos tenido el equipo creativo fundacional y la showrunner de la serie, Michelle Paris y a Michael Chabon, haciendo los primeros. La semana pasada tuvimos dos guionistas que además entrevistó a Will Wheaton posteriormente en The Ready Room. Y esta semana ellos tres. Sí que el director sí que es alguien, un viejo conocido, que es Hanel M. Q. Pepper, que ha dirigido en todas las temporadas de Discovery hasta ahora, ha dirigido al menos un episodio. En la temporada pasada precisamente fue el Ángel Rojo, el que de alguna forma era el que revelaba todos los secretos que nos traía la segunda. Fue el responsable Hanel de llevarlo adelante. Como siempre tenemos tres líneas fundamentales, realmente dos. Lo que pasa es que quería hablar un poquito del ordenador y lo he metido como tercera. La primera, yo creo que podemos empezar con la Discovery y luego acabar con la parte de los Trill, que a mí me parece la parte más emocionante, y sí, alguna que otra lagrimilla en mi casa hubo en el momento del reencuentro entre todos los antepasados Trill que llevaba el simbionte. En la Discovery seguimos en una cosa que es... Mira que este es un episodio tremendamente clásico en cuanto al formato. Esa visita a Trill podría haber sido perfectamente en el Star Trek clásico. Lo hemos llevado hablando en las últimas temporadas. Hasta los colores de lo que le reciben es súper pop, súper años 60, ahí colores chillones, todos. Es estas cosas de en el planeta solamente hay 5 personas, nunca se ve nadie más. Lo único es una escaramuza en la que aparecen dos, que antes irían con espaditas y ahora van con un poquito más power, porque se puede hacer los efectos especiales. Pero por otro lado tenemos toda la parte de la nave en el que vemos cosas que yo no recuerdo haber visto nunca previamente en ninguna serie de Star Trek, que es analizar todo este síndrome postraumático. Y Will Wheaton en Ready Room hablaba una cosa que era: había una única norma en nuestro Star Trek, que era todos nos llevamos bien. Pase lo que pase, siempre estamos unidos. Y esta es verdad que, de lo que yo recuerdo, más allá de que hubiese algún alienígena o algún bicho alienígena o alguna infatuación o algún recuerdo extraño, eso de que estén peleados entre sí, la gente del puente, Dani, es de las primeras veces que yo recuerdo, desde luego, que tenga tanta importancia argumental como lo está teniendo en estos 4 primeros episodios, hasta que aquí estalla, ¿no? Tiene que ser un momento con ese banquete. Qué maravillosos esos replicadores hay de la Discovery, qué banquetes son capaces de hacer. Pero es el primer momento que yo recuerdo de enfrentamiento directo entre personajes dentro del puente, ya no que tenga con el subalterno, ya no con los lower decks, nada con un bala perdida que de repente estuvo infiltrado, sino entre ellos, que tiene que explotar porque la situación se están dando cuenta de lo que se han metido. Sí, es que llevan mucho en la cabeza, es que algún trauma tiene que tener, algún estrés postraumático después de todo lo que han recorrido. Aparte de que han viajado 1000 años en el pasado, y como ya apuntaban en el episodio anterior, eso significa despídete para siempre de ver a lo que era tu familia y tus amigos, y tu vida es esa nave y ya está. Y si te llevas mal con el de al lado, estás condenado a estar con el de al lado para los restos hasta que se acabe esto en principio. Y una cosa que, escuchando a Will Wheaton in the Room, aunque sea avanzarse, también me hizo caer: la Discovery y las naves del siglo XXIII en general no tienen la figura del consejero que había en las naves del siglo XXIV en la época de la nueva generación. La Discovery viene de un siglo antes. De hecho, Culbert, el médico, empieza a hacer un poquito ese papel de psicólogo de la nave, ¿no? Tan importante se dieron cuenta de que es que la persona que estaba a la izquierda
del capitán en la nueva generación era su primer oficial, su número 1, y a la derecha estaba la psicóloga encargada de que la gente no se dé cabezazos contra la ventana o se tire al espacio suicidándose por estar encerrado en una nave todo ese tiempo. Incluso en el siglo XXIV las naves tenían pues el holodeck, ¿no? La holocubierta, un espacio con hologramas sólidos que tú le decías, me gusta jugar al béisbol, lo digo por ti, CJ, me gusta jugar al béisbol, sácame un partido de los Red Sox que quiero batear ahí en primera línea, ¿no? O sácame un partido de baloncesto, sácame el planeta no sé qué, o sácame como si yo fuera Sherlock Holmes en una holonovela. O sea, era un espacio que te hacía olvidar que estabas encerrado en una lata espacial que podía estallar en cualquier momento. Eso afectaba la moral de la nave. Y eso me ha hecho recordar que en esta nave no hay consejero, no hay holodeck, no hay un espacio de recreo, más allá del bar donde aparecen de vez en cuando, que a mí siempre me da la sensación de que es el mismo set para la sala de la mesa de oficiales que para el bar de la nave, ¿no? Que ahí siguen escatimando en gastos. Pero es verdad que las opciones de ocio dentro de la Discovery de las naves del siglo XXIII en general parecen mucho más limitadas que lo que estábamos acostumbrados a ver en la nueva generación. Y aquí en este capítulo de alguna forma lo exploran. No hay holodeck, no hay consejero, y cuando se tienen que inventar una opción de ocio de, oye, es que físicamente están bien, pero las hormonas del estrés están que se suben por las paredes, y esto es un factor, sí, y está muy bien tratado desde el punto de vista humano. Y no solo eso, sino enlazando con una cosa que dijo Dani en el podcast anterior, en esa escena en la cual les deja Saru estar en el árbol de la academia de la flota estelar un ratillo, es que son todos muy jóvenes y son casi cadetes. O en el caso de Dani, fíjate, Tilly es un alférez, que al final es el primer rango que tiene dentro de las escala oficiales, con lo cual todo el mundo está muy verde. Y fíjate la situación en la que le meten. Pero claro, todo el mundo está muy verde y tiene su razón. En principio, ellos les han metido en una nave científica que no tenía ningún riesgo ni tenía pinta de que fuera a meterse en ningún tipo de fregado. Luego, fíjate lo que pasa en estas últimas temporadas. Y entonces, claro, es normal que si no estás curtido, empezamos por el capitán. Porque el capitán es que ha empezado a ser capitán ya ahora. De hecho, cuando... En el final de la segunda temporada todavía no es el que tiene el mando delegado, pero no tiene el mando asumido. Y entonces, si te pones en la piel de cualquiera de estos, pues eso, alférez o casi cadetes en algunos casos, que se ha metido en un marrón sideral, y nunca mejor dicho, con encima los comandantes que tenían, que eran tíos muy curtidos, no están. Y la única que puede tener pinta de ser, de tener mimbres y de tener un poco de batalla es una psicópata, Giorgio, que viene de otra dimensión, y lo único que quiere... Siguiente, no. Así que claro, que es normal, y está muy bien hecho, muy, muy bien hecho la tensión. Yo, de hecho, pensaba que en el caso del personaje no me acuerdo el nombre, de quien estalla, de que realmente dice hasta aquí se acabó y entonces la que dice la bronca, pensaba que era una cosa más física que no psicológica, y aquí se demuestra que no, que es psicológica, que es que realmente están anímicamente hechos polvo y hechas polvo todas. Sí, y es lo que decía CJ, pero es verdad que CJ tiene razón con lo de es la primera vez que las envidias que pueda haber entre personas que trabajan juntas, que pasan todos los trabajos del mundo, que siempre puede haber envidias entre esos grupos humanos, es la primera vez que las sacan tan descaradas, aderezado también con un estrés postraumático que salía por allí. Y oye, yo estaba pilotando la nave y está mes por aquí, está mes por allá, está mes con su motor de esporas, está mes con... ¿Y qué pasa con yo que estoy ahí de piloto? En los 2 capítulos anteriores se nos ha centrado la cámara en este personaje que es el piloto, que tiene el ojo cibernético y tal, y creíamos que es que le había algo raro, un bicho se le ha metido, todavía no hemos descartado eso, pero lo que nos estaban apuntando es estoy de lo mío, estoy un poco hasta las narices, y encima que todo el mundo esté con estames por aquí cuando yo soy quien ha pilotado la nave, pues me toca las narices. Pues es creíble, muy, muy humano, muy creíble. Sí, yo creo que aquí, claro, el problema es que esta gente no le han dicho que está en una serie de Star Trek y que le va a pasar de todo. Es que este es el problema de base. Que al Pero final... esto no era un bonito futuro utópico, no, claro, y kumbaya y nos llevamos todos bien, ¿no? Vamos a investigar científico y ponemos el tardigrado para arriba y esporas para abajo, claro. Y es que no le explico estas cosas. A mí la escena del banquete me encantó. Empezando por los banquetes. Banquete siempre bien. Yo desde Aníbal para acá siempre está bien. Y lo que digo, no tendrán holodeck, pero yo no recuerdo esos replicadores en ninguna otra serie de Star Trek que Kiriko. O sea, sinceramente, vaya pedazo de banquete que se
llamar cada kilo amigo. Además, yo creo que era un día, vi el episodio un día que venía sin cenar, había comido fatal, digo, no, esto está bien. Hay una cosa que cuenta Wilson Cruz en The Read Room, yo creo que más que contarla en la entrevista que le hacen a los dos actores protagonistas de la pareja de Power Couple de la disco. Maravilloso, está muy muy bien, como todas las entrevistas de Wilton. Tiene el punto inicial que ellos le dicen, es que nosotros somos fans de la nueva generación, es que crecimos viéndote, entonces tenemos muchas ganas y tenemos ese momento de crash que te permite hacer mucha parte de la entrevista, y tenéis que verla por dos razones. Una, porque Wilson Cruz, yo no he visto a nadie tan latino en una entrevista en años. Es decir, está hablando y parece que esté bailando Sansa. Es espectacular. Él esté en la camisa. Es decir, esta es la más suave que he encontrado. No, la más suave tuya es la más escandalosa que yo llevaría. O sea, está a 3 niveles por encima de lo que yo consideraría normal. Ya no te digo para hacer un programa de Star Trek, para cualquier otra cosa. Segundo, si vemos los problemas que nosotros para grabar, me pasó el otro de la semana pasada también la entrevista que le hicieron a los creadores, al director, cómo la gente no manda cámaras decentes con las conexiones, no han aprendido, O sea, la cosa es complicada, o es que la pregrabaron todas en medio del confinamiento, pero cortes de sonido que además están viendo que están y que la cámara no funciona bien, eso sí, los dos con AirPods, no Pro, pero que los dos con AirPods. Luego hay una cosa que él dice que me encantó en la hilo de lo que comentaba Dani, de cómo su figura ha ido girando, de no sabíamos qué hacer con este personaje más allá de que sea la pareja de Stamets, ¿no? Queremos tener una pareja gays y vamos a hacerlo, y han ido construyendo con el tiempo. En la segunda temporada, después de matarlo, deciden resucitar porque creen que te puede tener un camino, y aquí empieza a tener esa figura de consejero que ya hemos visto en estos episodios y que al final acaba, ¿no? Del referente moral, ¿no? De alguna forma, o del confesor, o como queramos verlo, más laico, más religioso dentro de la Discovery la que quiera ver. Y él dice que cuando hace el haiku, que su pensamiento cuando hacía el haiku se equivoca a propósito. Que su sentimiento cuando él lee ese guión, porque Wheaton, y es cierto, viendo otra vez la escena, le dice, te equivocaste al decirla de verdad, y entonces utilizaron esa toma falsa para hacerlo porque quedaba bien. Dice, no, estabas en el guión, pero yo siempre interpreté que por supuestísimo que Calvert es capaz de hacer un haiku, vamos, así, que leche, vamos a ver que este doctor, que también, que se nos olvida que también es doctor, pero se equivoca para darle permiso a todo el mundo a equivocarse y que nadie, con la vergüenza de decir yo no soy capaz de hacer un haiku, no lo haga. Y es de esos momentos que te permite al final tener un after show que dices, leche, pues no lo había pensado, es una cosa divertida, es una cosa graciosa y es una cosa interesante, ¿no? Y ves hasta qué punto están involucrados estos actores con la serie. O sea, están muy, muy para allá. Yo no quiero dejar esta parte del comentario del capítulo sin recordaros que antes de hacer el banquete y dejarse asesorar por Calvert, el Saru, que es un capitán recién llegado, que antes de ser capitán era un tío muy cuadriculado, le pregunta a Siri, ¿qué hago para que la gente se relaje? ¿Debería hacer que se centrara en el trabajo y entonces así se olvida de las penas, ¿no? Están muy estresados, pues céntrate en el trabajo, échale más horas, échale más tareas, más rutinas, y así seguro que no, ¿vale? Creo que él mismo se deja asesorar por la computadora, pues la computadora tiene una telita al final, yo me había olvidado también de lo de... Le pregunta a Siri, siempre hago la broma, pero me había olvidado de lo de la esfera del cono, parte de la trama de la temporada anterior, ¿verdad? O sea, que la Discovery tiene un superordenador cargado de datos, tiene la Wikipedia descargada ahí en la memoria del ordenador. La razón por la que estamos 1000 años en el futuro, de hecho, vamos. Que sabe un montón de cosas, por ejemplo, de Buster Keaton, ¿vale? Sabe bastante. Y esto, claro, de Buster Keaton, películas de cine mudo antiguos o películas en blanco y negro antiguas, claro, algún recuerdo de cierto Star Trek nos ha despertado, ¿no? Sí, señor, lo comentaremos después. Ese yo creo que es el punto, el segundo, ¿no? Muy ligado al anterior, y es que el ordenador se ha despertado y tenemos un ordenador nuevo porque tiene ese poder traído de la esfera y promete, es decir, esto no lo metes aquí por olvidarlo, esto va a tener para él durante todo el resto de la temporada, Jorge. Qué curioso, curiosamente, a mí es de las pocas cosas que me patina un poco del episodio, porque el Saru al final del episodio, en lo que dice, creo que es que la conciencia, o sea, la nave nos está protegiendo. Entonces, claro, decir, oye, tronco, pues casi palmáis. Hace 2 episodios casi morís todos congelados. Igual en ese momento, la conciencia de la nave os podría haber protegido un pelín. O sea, dame una H, dame una A, HAL 9000, venga. Es lo único que decir, venga, va, pues esta cosa, venga. Me lo asumo, está muy bien, pero que si esto era el plan, que igual podía haber intervenido un pelín antes. Y luego, la última cosa que quería contar sobre esto, a raíz de eso, el papel del consejero que parece que el médico va a hacer, que vuelve a pasar lo mismo con Saru, que Saru no tiene nadie en quien
en quien pedir consejo, porque todo el mundo se gira a él porque es el nuevo capitán y la sociedad, pero toda la gente que él ha tenido por encima y toda la gente que ha actuado como mentor de Saru ha desaparecido. Y está en una situación, y es un poco la frustración que tiene él cuando el banquete parece que sale mal, aunque luego, curiosamente, lo que hace es precisamente el sentido inverso de hacer todo el mundo se da cuenta de hasta dónde han llegado, qué está ocurriendo, y como todo el mundo pues hace un poco de propósito de enmienda y pues intentar arreglar las cosas y demás. Luego al final sí que consigue, pero que es también una posición muy peculiar porque está solo. Es el único, lo que siempre se dice la soledad en el mando, pero siempre tanto en la serie clásica como en la nueva generación, siempre cuando la cosa estaba un poco mal, incluso en Star Trek Discovery, en las temporadas anteriores, cuando la cosa estaba muy fea, hablaban con el almirante y les echaba un cable en algunas cosas. Aquí eso se acabó. La soledad del líder que muy fastidiada, Dani. Hasta que Calvert asuma el papel de consejero oficial. O sea, la nueva generación, insisto, cuando el capitán tenía que consultar o dejarse asesorar en operaciones militares, operaciones de la nave, lo que es cosas de la flota estelar, habla con su primer oficial, con el número 1. Aquí es Michael, entonces regular, porque en ese momento estaba en Trek en una misión. Y cuando quiere asesorar sobre cosas de vamos a hacer que la gente no quiera volarse la cabeza por estar en una nave encerrado, pues hablaba con su consejero, ¿no? Y esa figura está claro que hace falta. Vámonos a Trill. Trill es un país, un planeta muy bonito, con 5 habitantes, no 5 millones, no 5 mil millones, no 5 habitantes. Y unos gusanitos. Una mano. 5 personas y unos gusanitos. 5 y 3 jefes. 3 son jefes y 2 son soldados. Está muy equilibrado. No es la primera vez que visitamos las cuevas, yo lo hicimos previamente. Los Trill es una raza que introdujo Ronald de Moore, perdóname, he dicho de Michael. Ronald de Moore en si no el primero, el segundo, el tercer episodio que hizo en su momento para la nueva generación y que luego lo retomaría como personaje regular en Espacio Profundo 9. Y al final ya habíamos visto estas cuevas y se plantea como una sociedad con una mezcla, o al menos esa sensación me di, y sobre todo cuando te metes en la cueva, de una parte mitológica legendaria muy de muy de Rey Arturo, muy de esta parte de aquí de la Dama del Lago y de regeneración y cosas similares, eso sí, con un pedazo de cacharro tecnológico al lado, que me ha gustado mucho esa combinación, no tendría que cajar, o sea, no debería funcionar bien esta mezcla de géneros tan así. Pero me hizo mucha gracia ver al señor sacerdote con su atavío de este colorido y todo demás, y solo le faltaba hablar en algún idioma extraño y antiguo, que también lo hace posteriormente, y todas las invocaciones, y de repente, y toma el pedazo de cacharro del siglo XXIV, 34 mejor dicho en este caso, para que veas cómo funciona la cosa. ¿Qué tal te han funcionado las escenas de Trill más allá de la resolución? Que es de estas cosas que yo creo que Star Trek hace también de vez en cuando, de sabes lo que va a ocurrir, sabes cómo acabar, todo, excepto el girito final, ¿no? El girito de Grey, que luego lo comentaremos, pero todo lo demás lo sabemos hacer. Que ya la segunda o la tercera vez que lo hacen en esta temporada. Es lo mismo que ocurrió en el anterior, de ya sabemos que iba a salir, pero al final el que era una thriller, la gran revelación más que la otra. Tenemos ese girito final, pero antes de eso, todo el desarrollo del episodio, yo confieso que me salió una lágrima. Y son personajes relativamente recientes que hemos conocido, creo que lo hace muy bien el Rey, creo que el resto, no sé exactamente, o el encuentro, pero ese momento de círculo final, de llegan aquí todos los antecesores, muy rollo también Círculo Light del Rey León y estas cosas, Dani, a mí me puso los pelos de punta con un personaje que descubrí el final de la semana pasada. Sí, yo creo que ha mejorado mucho el lore de los Trill, ¿no? El background, la historia pasada. Me explico. Como bien has dicho en el episodio Equilibrium de Espacio Profundo 9, ya que era la Trill, una de las protagonistas de la serie, ir a su planeta, visitar a unos familiares, pasaba algo con las memorias de sus vidas pasadas, precisamente, una vez que pasa, a un Trill del planeta le puede pasar. Yo debo confesar una cosa, no me di cuenta en el capítulo anterior que Adira es humana. Dije, ya llevamos simbionte Trill y no me fijé, fíjate, en que los humanoides Trills, que son los huéspedes de los gusanitos, tienen esas manchas alrededor de la cara, ¿vale? Y por el borde del cuerpo, que tenía Dax, y no me fijé que Adira no las tiene, porque es una persona humana. Entonces, claro, de meterle el gusanito a una persona humana, el inmediata que tiene con las memorias del gusanito, recordamos que los Trill pues son una raza de esos gusanitos que viven dentro de un cuerpo de su planeta, de un cuerpo humanoide, viven la vida normal de un humanoide, sus 80-90 años,
hasta que se mueren y entonces el gusanito lo pasan, pero lo pasan con todas las memorias que tenía. Lo llamo gusanito por no llamarlo calamar, que es como lo llama Dira, ¿vale? que es un poco irreverente. Y que ocupa un tercio del cuerpo, porque cuando sale la radiografía, ¡ostras! No, claro, directamente ya solo moradores de las arenas. Piensa que esa cosa vive en un planeta de peña que tendrá, no sé, un agujerito como un canguro o una especie de útero o algo para que entre el bicho, pero ahí se ve hacer paso por el cuerpo por donde puede. Me explico, me ha gustado mucho porque la escena en la que eso de que me hundo en las cuevas, habíamos visto las cuevas, habíamos visto a los gusanitos nadando en las cuevas, pero no se nos había ocurrido eso de que se puede meter dentro a alguien y tener esa conexión tan visual. Es un concepto televisivo, visual, muy bueno. Os recuerdo cómo era en Espacio Profundo 9. Hay un momento dado en que Dax tiene que hablar con sus vidas pasadas y la forma que tienen entonces en los 90 para visualizar esto es que cada compañero de la serie, cada actor, es poseído aposta por una de esas vidas pasadas. Y entonces tiene un momento el actor que tiene que interpretar no al comandante Sisko, sino al antepasado de Dax, ¿no? Uno de los anteriores. Uno era un psicópata y eso también le afectaba por ahí. Pero fíjate, los actores de la serie haciendo como que interpretan como que son otros, ¿vale? Me han poseído temporalmente. Claro, es que y este efecto de te meto en la piscinita, vienen esos cables que al principio te asustan, te tocan y aparecen físicamente, no de una forma visual, aunque sean espíritus, como lo quieras llamar, fantasmas de la fuerza, llámalo X, que los vemos visualmente y vemos un par de detalles muy frikis que ahora comentaremos en los uniformes y en la vestimenta de las vidas pasadas. Pues chicos, han mejorado el concepto. Mucha mejor televisión que el capítulo de Espacio Profundo 9 en el que vimos las cuevas de Macala por primera vez, en mi humilde opinión. O sea que yo creo que ha mejorado el lore de los Trill. Nos ha dado un capítulo, como dices, con mucho saborcito del Star Trek clásico. A mí, yo estaré muy fanboy o muy viciado, lo que sea, pero de momento en esta temporada de Discovery, cada capítulo que veo me parece que es el mejor de la temporada. Y luego veré toda la temporada y la pondré en perspectiva y te diré los altibajos, pero de momento es que cada capítulo que veo me gusta más que el anterior. Jorge decía que no con la cabeza. A lo mejor me falta perspectiva, pero muy bien, tío. No, en mi caso no ha sido mi favorito de la temporada. Y tampoco lo tenía fácil para escoger, pero quizá el segundo pues sea el más chulo. Yo creo que de acuerdo. O sea, si ya la semana pasada decíamos que había sido un episodio clásico, pues yo creo que aún más clásico, porque comentabas también al principio del programa, es el típico capítulo de Star Trek, de bajan a un planeta, a ver qué tal. Ese planeta hay algo que no termina de cuadrar. Hay la típica escena gratuita de combate, porque sí, porque tiene una escena de combate que es la que les permite ganar tiempo para hacer lo que sea. Salían con la facción más guay o más molona o que quiere cambiar las cosas. Es una cosa muy habitual también en Star Trek, el cómo siempre en muchísimos planetas a los que van hay una sociedad o hay una serie de status quo o de tradiciones, en algunos casos milenarias, en algunos casos porque el tema religioso, en otro caso porque es que esta civilización necesita ese tipo de ritos, este tipo de funcionamiento para poder pervivir, y como siempre hay alguien rompedor o siempre hay alguien que intenta cambiarlo, siempre hay alguien que intenta innovar, y casualmente que supuestamente no tienen que intervenir al final de una manera más o menos velada intervienen, y por lo general siempre a favor de la persona que innova, que cambia, y con el efecto que también, que quizás unas cosas que también que es un poco así cogido con pinzas, pero como el vuelco, al final esto es una serie, es un episodio de 40 minutos que da para lo que da, pues eso, el que estaba en el polo opuesto pega el bandazo de repente cuando se ve la realidad en la cara, y pega el bandazo de manera instantánea. En este caso, quizás es entendible porque al final, pues eso, por mucho muy ultra que fuera el tipo que es el que les planta cara y que intenta expulsarles, se está dando cuenta de que tiene razón el otro tipo y que quizá la vía para la supervivencia, ya no para tener más poder o tener más recursos, de la pervivencia de la especie, depende de lo que ese tipo ha dicho que puede ocurrir, y que con el ejemplo de lo que ocurre cuando Adira y Michael se meten en la piscina, demuestran, y es que sí que no tienen por qué utilizar como huésped
a un cuerpo de humanoide Trill, sino que una persona de raza humana, es decir, persona de origen terráqueo, puede también servir como huésped para los gusanitos o los calamares. Sí, y por todo eso se ha ganado, redoble de tambores, el premio del True Believer de la semana, que se lo tenemos que dar al guardián que mete ahí a Dira con Michael en la piscinita. Es lo más parecido al True Believer de la semana, que no olvidemos que tiene que salir uno en cada temporada de Discovery, en cada episodio de esta temporada de Discovery, claro que sí. Es el que... bueno, que hablando de True Believers, que son la broma que tenemos para los que creen que la Federación volverá y debe ser lo guay, lo positivo y lo plus, no está claro si Trill, como el planeta Trill, es miembro de la Federación o lo ha sido alguna vez. ¿Me explico? Que haya personal Trill sirviendo en la flota estelar, que debía haber mucho, porque si dicen que cuando peta el burnout, el apagón, que peta todo el dilitio, mata casi toda la población de los Trill, y por eso solo vemos 5 en el planeta, ¿vale? Eso es que en muchas naves por ahí debía haber muchos Trills. No es lo mismo que tu planeta sea miembro de la flota estelar, que es una cosa política, que personas a título individual de tu planeta vayan a la Academia de la Flota Estelar y se unan a la Flota Estelar. La Flota Estelar es el brazo armado científico exploratorio de la Federación de Planetas, ¿vale? Díselo a Worf, vamos. Exactamente, Worf era un Klingon y te aseguro que los Klingons no eran parte de la Federación, pero Worf sí que estaba en la Flota Estelar. Lo que nunca nos han dicho, y caigo ahora porque en un momento del capítulo dicen, oye, que Trill no es miembro de la Federación de Planetas, no estamos sometidos a tu jerarquía, jurisprudencia. Jurisdicción. Eso, esto está fuera de tu jurisdicción. Luego deja entrever que si se vuelve la Federación y como no son amiguitos y tal, que a lo mejor se unen y hacen el juego de palabras con lo de join un calamarcito en un cuerpo con join los Trill de la Federación. Hacen un juego de palabras ahí, ¿no? Pero claro, que eso nos ha hecho pensar que no está claro si incluso con Yasiadas como personaje regular, como todo esto, si alguna vez han sido miembros de la Federación de Planetas. Pero sí que ha servido personal Trill en la Flota Estelar. Yo, 3 cositas rápidas. Una, ¿qué manera de llamarle gusanitos y calamares cuando son simbiontes? Todo el mundo lo llama simbiontes. Pero es que simbiontes es muy de veneno, tío. Es muy... Eddie Brock por ahí. Que no puede ser. Estás en un nivel de friquismo como el nuestro. Claro. La palabra simbionte... Es veneno. Y el que me vició a mí otra vez a Spiderman cuando entró de Mateis y tenéis narices que vosotros dos no me digáis simbionte. Es que tiene narices la cosa. Bueno, una. Dos, una guarda técnica. En el episodio de The Reading Room sacan cómo hacen la escena de la piscina y está curioso el ver cómo los tiran hacia abajo. Se ve que no tenían para parte de la escena de la pelea, les dio vergüenza enseñar cómo habían hecho la coreografía y entonces tienen al señor coreógrafo, que era el que se metía en parte del buzo debajo de esa piscina para estirar fuerte del rey para meterla dentro de la piscina y para que hiciese ese efecto. Y es cierto, la magia del cine, la magia de la televisión. Ves cómo era el rodaje y cómo queda después y alucinas. Tercero. Los muy cabrones no avisaban de cuándo iba a hacerlo. No. Le dicen, además, dicen que van captar, ¿no? Te un código de te doy 3 golpecitos, tío. Lo explica, tío. 3 golpecitos y te hundo, venga, va, pum. Y cuenta 101, 102, 103, así hasta 107 y entonces te hundiré. Es una de estas curiosas. Y luego, en la línea de lo de siempre, ¿no? Y en la parte evocativa y la parte esta que tiene siempre la serie de ciencia ficción, especialmente Star Trek, de comparar la realidad, ¿no? Hablábamos de ello en el caso de la Tierra, esa Tierra evolucionista. A mí me ha gustado mucho en este episodio 2 partes. Esto está condenado si no rompemos las normas clásicas que hace o que dicen que solamente se puede unir un simbionte a uno de la raza, que nunca conocemos el nombre tal, al final vamos a Trill a todo el conjunto y el host, que sería en inglés, o el huésped en español, no tiene otro nombre ni parece que es otra raza, ¿no? Aquí tenemos esa mezcla, pero y esta parte de apertura de si te aferras a las raíces absolutamente y no quieres cambiar absolutamente nada más, entonces desaparece totalmente. Y a mí me encanta que sea el sacerdote, o al menos el que más parece sacerdote, el que precisamente decida que sea el cambio, ¿no? Al final, el jefe político dice que no, el jefe militar se niega absolutamente redondo, el jefe político toma las dos partes y es el sacerdote el que dice la única forma, yo que soy el guardián de las esencias, te digo que la única forma de que esto siga miles de años más es que aceptemos que hay una nueva realidad. Y esa parte a mí, personalmente, me gustó mucho. Pero es que es un tropo de Star Trek, ¿vale? O sea, el dilema de las normas son estas, pero debo romperlas o algo. La primera directriz, ¿vale? Ese sacrosanto mandato de la flota estelar de no puedes intervenir en el desarrollo de un planeta que no haya alcanzado cierto nivel de tecnología.
esa regla la ponen en Star Trek para romperla continuamente, ¿vale? Y cuando la sacan es para decir, sí, pero el dilema de la semana al que se enfrenta el capitán es si respeta el mandato o se lo pasa por el foro para conseguir un bien mayor. O sea, que es un tropo de Star Trek desde el principio. ¿No? Que en vez de la primera diatriba lo hace este tío. Yo no lo recuerdo tan habitual, tío. Normalmente siempre vamos a tener la figura de sacerdotes, el guardián de las esencias y el que se opondría, y aquí sería una afección más liberal o más diferente o de raza diferente, de piel o alguna cosa distinta. A mí esa me ha gustado. Terminamos con el repaso, Jorge, antes de que vayamos con lo demás, con esa última sorpresa que es todos los antecesores son iguales, pero unos son más iguales que otros, y el caso de Rey, del que vemos esa relación que tiene con el personaje de Adira, tiene ese momento de esa escena final que a mí me ha encantado, diciéndole, pero no le has contado el secreto, no se le has contado el secreto, y es que ella también ve muertos. Es un caramelazo también, y creo que se puede explicar por el hecho de que Adira es humana. Quizás también va a decir, bueno, pues igual a pesar de los pesares, a pesar de que tanto el Trill como Adira, en ese flashback que lo vemos, se acogen o se... Ahí no sale la palabra. Se unen, sé qué. Sí, no, como que se el uno... Ay, sea posible que rabia me da. Se aceptan el uno al otro. El simbionte acepta a Adira. Sí. Justo, y Adira acepta al simbionte, que es lo que el sacerdote de Trill dice. Dice, no, es que realmente lo que hace falta es que los dos se acepten. El hecho de que ella sea humana te da esa baza, es decir, pues ya no va a haber una unión como las que ha habido anteriormente, que vemos ahí en esa escena con el círculo en plan Age of Aquarius, que todo el mundo se aparece ahí y aporta, y esto se explica el por qué cada uno aporta un tipo de conocimiento y demás, sino que el hecho de que sea humana, pues por alguna razón no hace que sea igual. Y claro, es una chulada porque te da... Yo creo que además está muy... Fíjate que al final son dos escenas las que tienen juntos estos dos personajes, y de esta manera consiguen que algo que tenía que ser más o menos lineal añade una variante y metes otro personaje nuevo con una particularidad muy curiosa, y es el hecho de que solamente Adira debe ir a escucha. Y además, pero esto de en ocasiones veo fantasmitas de mi antiguo novio, a mí me suena a Stammers viendo a Culber cuando no se suponía, y esto como que lo he visto ya. Me ha sabido un poquito resobado. No me ha acabado de sorprender, o sea, sorprende porque no te lo esperas, pero que no veo un camino claro de desarrollo de esta historia, a menos que nos sorprendan mucho con, no sé, está ahí de verdad, es un holograma, es un recuerdo, es un fantasma, es algo sobrenatural. Seguro que tiene una explicación científica porque esto es Star Trek, no es fantasía tal, pero que el concepto no me ha parecido novedoso en la serie. ¿Y si en un momento dado el simbionte sale de Adira y se une a otro, qué? ¿Sin fallecer Adira? Pues sí, ahora es jodido, ¿no? Porque creo que es muy difícil que te separen así como así, pero bueno, podría ser. Vamos viendo, como decimos por aquí. No me resisto a comentar la escena de Antiguas Vidas Pasadas, ¿vale? Se ve que el simbionte tal, que los antiguos huéspedes del simbionte tal tienen una tradición interna de servir en la flota estelar, porque varios de ellos visten uniforme de la flota estelar de distintas épocas, acabando por el almirante tal, que es el que mandó el mensaje que atrajo a la Discovery. Uno de ellos, me he fijado, tiene el uniforme de la flota estelar de los tiempos de la serie de Star Trek Picard, en lo que es la primera referencia cruzada hasta donde ellos entran las dos series, que son de productoras distintas y todo lo que tú quieras, pero hay el detalle friki de estar reconociendo ese uniforme que hasta que llegó Star Trek Picard no había salido antes en la serie de Star Trek, ¿no? Eso está hecho a propósito, y al final yo creo que precisamente a Kurtzman lo nombraron de arriba para supervisar ese tipo de cosas. Lo de que el simbionte se llame de tal, lo voy a dejar. Lo voy a dejar porque acabo de darme cuenta del fail que es para la traducción. Que se llame tal. Vamos a ir ya con... Vengan los memes de Jesús Gil, venga, ¿dónde están? Adira tal y tal. Somos nuestra generación y nos han puesto el documental de Jesús Gil hace menos de 2 años. Es que no... Tal, esto mismo. Vamos a ir por los correos de todos los lectores, vamos a hablar de qué nos trae el siguiente episodio, pero antes yo sí quería contaros una cosita más, y es que, claro, yo me acordaba un poquito, y luego yendo a algún podcast americano, sobre todo el After Show,
no es la primera vez que vemos a la nave con esa voluntad setiente, incipiente en este caso, dentro de la Discovery. Y es que, si recordáis, en esa primera temporada de Discovery, o mejor dicho, entre la primera y la segunda, esos short treks que están disponibles en España dentro de Netflix, no así la segunda temporada, pero sí la primera temporada, tuvimos un episodio muy especial. Es el primero que guionizaba Michael Chabon, es el que le dieron como el principio para que luego lo fichasen, entrase en la segunda temporada a co-guionizar o guionizar algún episodio y luego se hiciese cargo de las riendas de la primera temporada de Picard, antes de que tristemente dejase la segunda, bueno, para hacer la adaptación de Cabrera Craig, que también lleva el chiquito 20 años desde que le dieron el Pulitzer prácticamente queriendo adaptarlo a la pantalla, ¿no? Pero bueno, ese episodio que yo recordaba, que es largo, dura 18 minutos Calypso, lo volví a ver y tiene cosas tremendamente interesantes. Una es que tiene un nombre, la propia nave como tal, cuando se lo encuentra, es el episodio que está en un futuro, es el único que además de la primera temporada no tenía una relación directa con los hechos que habían ocurrido durante esa misma temporada previamente. Y si recordáis, era un viajero que estaba en una cápsula pequeña llamado Kraft. Aquí, igual que ocurre con Book o con Booker, empezamos a cortar los nombres y que sea pues o un objeto, o en este caso directamente Kraft, ¿no? Directamente un oficio, en este caso ser habilidoso, interpretado por Aldis Hodge, que para mí siempre será el Tatum de Friday Night Lights, y luego lo vi muchísimo tiempo en Leverage, y es el único personaje que aparece, porque toda la relación la hace con la nave, con la Discovery, en un futuro muy, muy, muy lejano, al menos con respecto a lo que ocurría en la serie antes de que diésemos este salto de 1000 años, en el que se daba nombre a dos cosas. Una es al ordenador de la nave, que se llamaba Zora, así que si en los próximos episodios hablaban de Zora, ya le dimos el nombre. Y luego es la primera vez que se nombraba el Vadrish, que sabemos que es como ahora, en 1000 años después, se conoce la Federación. Entonces, tirando para atrás se empieza a ver eso, y si recordáis el episodio, y si no, de verdad que os invito a verlo, es precioso, ya se ve ese fan por las películas antiguas. Aquí no nos íbamos a Boston Keaton, pero sí nos íbamos a un musical o una comedia romántica de las clásicas con Fred Astaire, creo recordar que era, y con ay señor, se me dio totalmente, mira que lo he dicho antes, el nombre que tenía, la de Desayuno con Diamantes, de Catherine Hepburn. Y la otra Hepburn, Audrey Hepburn, perdón, ahí. Y una escena de baile que es como ellos se encuentran y esa relación que van teniendo entre el humano y el ordenador. Y de verdad que, pues nuevamente, ¿no? El hecho de que tengas arriba una cabeza que dirige todo, estás viendo cómo, aunque sea un poquito retcon, y tiene toda la pinta, yo creo que nada de esto, desde luego, está pensado en la primera temporada cuando hicieron los short treks, el cómo empiezan a encajar esas piezas y a ver qué futuro nos trae toda esta parte de aquí hacia adelante. Jorge, una valoración final del episodio antes de que pasemos a los correos de los oyentes. Bien, yo creo que más que correcto, entretenido. Yo no, para mí no ha sido mi favorito lo que vamos de temporada, pero sin ningún problema, encantado, y como de lo que quieran. Dani. Yo es que esto de que nos saquen historias nuevas en un futuro que nunca se había explorado antes en Star Trek y sin embargo nos hagan guiños al lore que ya conocemos, con esto de sacar a los Trills o sacar a cosas que no nos expulsan a los aficionados clásicos de Star Trek, sino que nos invitan a estar ahí y que nos permiten un poco tener camaradería con las personas recién llegadas a Star Trek o que han llegado hace poco, y les podemos decir, no, mira, si te interesa esto de los Trills, pues hay tal capítulo de Nueva Generación o tal capítulo de Espacio Profundo 9. Yo creo que es el camino. Muy bien, están construyendo algo nuevo, de forma que los Trekkies viejos del lugar nos sentimos que seguimos en casa. Y sin embargo es algo totalmente nuevo. O sea que a mí me están ganando mucho. Vamos con todo lo que nos habéis mandado. Nos habéis escrito, os recordamos siempre las formas. La primera, por correo, startrek@foradeseries.com. Así lo ha hecho Fabián Luaces, que nos comentaba lo que decíamos previamente de Adira, ¿no? Y es cierto que no caímos, que todos los problemas vienen porque es humana, y es la primera vez que hay ese simbionte, y nos dice, Adira es humana, va a tener problemas para acceder a los recuerdos del simbionte, precisamente por esto. Saru lo aclara al final del episodio, y luego nos iremos enterado de cómo se ocurrió, porque nos ocultarán que era Trill, que no lo era, ¿no? Y aquí hemos tenido todo el episodio precisamente alrededor de eso. También por redes sociales nos podéis escribir a Fuera de Series, todos en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde sea, y luego tanto comentarios en YouTube, que sabéis que estamos colgando todos los programas, al menos con cierta regularidad, porque estamos intentando empezar a coger el ritmo, tanto en YouTube como en Facebook, como en Instagram Televisión, también nos podéis ver allí, como en iVoox, que también tenemos varios comentarios dentro de aquí, como suele ser habitual. Juan Ramón González Serna nos dejaba uno, y un segundo que era echando ya de menos el programa del podcast de esta semana. Sí, esta culpa mía,
mea culpa, mea grandísima culpa. Hemos grabado tardísimo, a ver si recuperamos otra vez el ritmo de cara al fin de semana que viene. Y luego los otros dos ya habituales, Dani, este te lo voy a decir directamente. Clemente, tu compañero, te dice que muy buen capítulo y muy buen podcast el de esta semana. Enhorabuena. El recuerdo de Michael sobre lo que pasó le ha emocionado muchísimo. Y luego, eso sí, postdata, Dani, Titán en su satélite de Saturno, no de Júpiter. Querido tirón de orejas. Esto es lo que quiero que haga Clemente, que nos saque las cagadas científicas, especialmente las mías, ¿vale? Porque hay confianza. O sea, es toda la razón. Y además deberías saberlo por lo que he dicho antes de Marvel. O sea, este es el planeta de los Eternos en el universo Marvel, ¿vale? La luna de Titán. Así que debería haberlo sabido. Pero para esto está Clemente, para sacarnos la vergüenza de nuestra ausencia de conocimiento científico. Yo soy más de letras que el diccionario, como dice mi mujer. Así que gracias, compañero, una vegada mes. Y a ver si se anima un día a pasarse por aquí. Clemente nos dice también que el giro que hemos dado sobre Star Trek y el colectivo de GTV le ha sabido a poco, que estaba siendo bastante interesante, y es cierto que la temporada gira muchísimo alrededor de esto y yo creo que lo vamos a ver bastante. Uy, si me dice eso es como decirle a una persona golosa, entra en la panadería y ponte lo que quieras. Porque yo tengo una conferencia de una Spa Trek, de una convención de Star Trek, hecha sobre el tema LGTB en Star Trek también, ¿vale? O sea, era un tema que en su tiempo lo investigué y lo seguí mucho. ¿De qué lo tienes tú, Dani? ¿De qué te falta? Yo os dejo un concepto si queréis investigar. El slash, ¿vale? O sea, K/S, Kirk /Spock. Investigadlo si queréis y ya hablamos de él. Bajo vuestra responsabilidad, como decía allí Dante, pues eso mismo, ya sabéis. Pacho nada más nos dice: compañeros Capla, poco que aportar hoy, sigo disfrutando de la serie de vuestro recap, lo espero con ansias, solamente una reflexión sobre el aspecto de adelanto de Star Trek en las cuestiones de género. Cierto es que siempre han sido en su mayor medida los pioneros a la hora de afrontar diversos temas, pero no podemos negar que siempre han ido con la mano puesta en el freno de mano. Es cierto que al final yo creo que depende con lo compares, ¿no? Y es yo creo que eso ha sido pasos sucesivos, pero muy, pues eso, con el freno de mano echado, también porque las circunstancias, y nuevamente, es que miras atrás a 40, 50 años, también los tiempos que ha cambiado, como es una barbaridad, que decía en la Copla Clásica los últimos 20, o sea, que yo creo que también había habido una evolución. Así que, dice que... que creo a ver, que es normal, que luego hay otro tipo de serie, otro tipo de contenidos que seguro que han ido más adelante y seguro que en algunos casos ha habido contenidos que han sido vanguardia, incluso llevando, pero creo que dentro de lo que podemos decir, el mundillo más mainstream, si metemos a Star Trek dentro del mainstream, que creo que en este caso, pues, sobre todo por la longevidad, sí que lo es, creo que sí que ha sido muy rompedora y muy valiente. Quizá eso, quizá no, pues en algunos habrá otros elementos, otros contenidos, otras franquicias que hayan podido hacer más, pero creo que en el caso de Star Trek, por lo general, así, y creo que ahora mismo, hoy por hoy, no hay otra serie de este calado, de esta evolución que sea tan vanguardista. Sí, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Pachón. Él decía ahí en el comentario, no me atices, Dani, que soy Team Simón, pero ni quiero ni puedo atizarte, compañero, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Es verdad que en la época de Nueva Generación, en la época de Espacio Profundo 9, que son finales de los años 90, Star Trek trataba estas cuestiones muy tímidamente y, como tú mismo dices, con el freno de mano echado. Creo que había una pulsión muy conservadora en este sentido en Star Trek, o una pulsión de ser muy para todos los públicos. Y se creían que había un público conservador en Estados Unidos que se podía perder si abiertamente se mostraban cuestiones LGTB. Y siendo una serie campeona de la diversidad, en aquella época esperábamos otra cosa de Star Trek. Pero como también muy bien dice Jorge, ya no estamos en ese momento. Y ahora fuera de series específicamente pensadas para retratar la realidad del colectivo LGTB, que Star Trek no lo es, fuera de eso, creo que Star Trek puede ser de las más avanzadas ahora mismo, todas las de Star Trek ahora mismo. Vamos a la parte con spoilers, ya sabéis, aquellos que no queréis saber absolutamente nada del que lo dejéis aquí, nos vais a dejar muy tristes, eso sí os lo digo ya. O sea, si os ya paráis ahora el reproductor o dejáis de vernos en YouTube, vamos a llorar mucho, casi tanto como yo lloro con este episodio, pero vamos para allá y os avisamos ya. Así que spoilers, como siempre, 2 escenas, una gentileza de The Ready Room, la otra directamente en StarTrek.com, pasaros por allí que tenéis el after show de Will Wheaton, que tenéis estas escenas. Comentamos, como suele ser habitual, el vídeo exclusivo es el inicio del siguiente episodio, tiene toda la pinta, y en la tradición de lo que está siendo la temporada, Jorge, es una entrada en una cuaderno de bitácora, en este caso de Saru, contando cómo es esa él espera llegada a la nueva federación. Y parece que llega, pero como era de esperar, pues no es lo que pensaban, de mucho menos. Y lo dejan un poquito ahí con la miel en los labios, porque es normal, que al final es
es un adelanto de apenas unos segundos de lo que está por venir. Pero bueno, sí que la noticia es que sí que parece que alcanzan ya a llegar a lo que más o menos, si no es los headquarters de la flota estelar, sí que al menos es una avanzadilla o una nave o algo que se identifica todo su gente y contiene una estructura de la flota estelar, pero todavía está por ver cuánto de eso hay, y imagino que por lo que se entrevé, que no va a ser un alto en el camino, sino que va a ser pues un paseo. O sea, no va a ser una cosa que se queden ahí, sino que van a tener que seguir investigando, van a tener que seguir indagando para encontrar pues la flota estelar de verdad, o como que es lo que ellos buscan. 2 citas quiero hacer yo aquí, 2 recuerdos. Vale, una, fans de Star Trek Voyager, ¿vale? Cuando estoy perdido en el cuadrante Delta y muy lejos en el espacio y me encuentro otra nave de la Federación que para sobrevivir se ha vuelto un poco loca y ha hecho cosas que la Federación nunca haría, ¿vale? Y por ahí queda. Referencia número 2, Galáctica. Somos la única nave de la Tierra, o eso pensamos, la única estrella de combate, y de repente nos encontramos con una nave que se llama Pegasus, que para sobrevivir ha tenido que hacer cosas que los buenos de la película nunca harían. Ahí lo dejo. Son 30 segundos. Esa es mi teoría para lo que puede ser lo que se encuentran, ¿vale? Ahí lo dejo. Y enseña que existe una federación, que existe parece que almirante, o al menos alguien al mando desde luego, con un uniforme nuevo, pero sí, al final que lo ves totalmente de la federación. Cosas que me falta por saber: ¿dónde leche está? ¿Esto en qué territorio está del conocido? ¿O es totalmente desconocido? ¿O esto es parte de... ¿Está esto del Imperio Romulano, que es lo único que se ha quedado? ¿Exactamente dónde? Porque tengo mucha curiosidad, porque acordaros que en el último sabíamos las coordenadas, y como siempre ocurre estas cosas, cuando sale una dirección, tú nunca le dices a cámara, no sea cosa que alguien se la sepa, es que tiene ahí la cosa, ¿no? Y otra vez, si de verdad va a pasar esto de que se lo encuentran, que va a pasar, otra vez es Discovery quemando trama a punta pala. O sea, porque, ay, mira, nos encontramos a Dira, tiene dentro de sí las memorias de un almirante de la flota estelar que sabe dónde está el cuartel de la flota, ¿vale? Eso parece que puede ser, en otra serie ya sabemos que esto es un misterio que dura la temporada entera. Y aquí es, al siguiente capítulo se resuelve. Lo que sí que parece que va a ser el misterio que va a dar, lo van a estirar toda la temporada, es qué pasó con la quema del delitio. Eso sí que parece que es el misterio como el ángel rojo, ¿no? Eso sí que no es lo que te revelan enseguida, sino que van avanzando los misterios pequeñitos hacia ello. Eso Michelle Paris en el Ready Room del segundo al tercer episodio ya lo decía abiertamente, que será el misterio de la temporada, por así decirlo, de la trama horizontal. Jorge. Por cierto, que ahora que lo he mencionado, no había caído hasta ahora, porque todo lo que estamos hablando es de qué ha pasado con la flota estelar después de la quema de Bond, pero no sabemos nada del Imperio Romulano, no sabemos nada de los Klingon, que de hecho, pensad que el origen de Discovery es precisamente la guerra con los Klingon. Y en lo que llevamos, lo que hemos visto es que parece que el universo se ha convertido un poco en una zona pues más caótica en cuanto a anarquía, en cuanto que no parece que haya ninguna gran entidad política militar que lo ordene, sino lo que hay de momento hemos visto son comerciantes, contrabandistas y gente que más o menos pues igual con posiciones de poder, pero dentro de ese mundillo, pero no hay una gran estructura militar. Y no sabemos nada ni de los romulanos, ni de los Klingon, ni de los Borg. De los hemos visto razas clásicas como los andorianos y el resto, pero que siempre han sido secundarios. Es decir, de los grandes villanos, de los grandes antagonistas, o incluso de los grandes aliados, con los vulcanos de los humanos dentro de la Federación, yo creo que en estos 4 episodios no hemos visto ninguno. Dani, ¿tú qué te acuerdas mejor y que sabes distinguir mejor las orejas puntiagudas? Yo creo que no hemos visto ni uno solo de los que pensaríamos de las 5 razas de Star Trek que te vendría a la cabeza inicialmente. De ese no hemos visto ni una. En cuanto haya una buena historia, se lo sacarán de la manga. Mi teoría hasta el momento, mira lo que ha pasado con la Tierra. No hay naves que puedan viajar a Warp, nos hacemos aislacionistas, nos refugiamos en nuestro planeta y nos defendemos y desconfiamos de todo el mundo. Si esto le está pasando a la Tierra, que son los que tiran del carro de la exploración y del buen rollito en Star Trek, ¿qué no estará pasando en Vulcano? ¿Qué no estará pasando en otros planetas, ¿no? En los Telaritas, vete a saber. En fin, que la semana que viene más, que por vernos aquí, que estamos en Universo Star Trek todas las semanas dentro de foradeseries.com. Pasaros por allí menos veis, nos podéis ver, como os decía, en vídeo, estamos subiéndolo a YouTube, a Instagram Televisión y a Facebook Watch para allí donde queréis verlos, y evidentemente en formato podcast, si nos está escuchando en tu reproductor de confianza. Dejadnos comentarios, Star Trek, madre mía, ya ni digo bien el nombre de las series a estas horas, Star Trek @foradeseries.com, comentarios en iVoox si utilizáis ese reproductor de podcast o directamente por redes sociales.
sociales. Don Daniel Simón, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene, querido. Larga y próspera vida, hermanitos. Qué bueno tenernos aquí. Don Jorge Navas, la tercera, ¿repetís la semana que viene o qué? Yo, si me invitáis, aquí estoy. ¡Venga! Encantado de la vida. Pues no hay cómo ampliar la familia, así que encantado. Nando, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Un Y a abrazo todos grande. vosotros, querida parroquia, iba a decir yo, querida galaxia, queridos oyentes, queridos espectadores, gracias por vernos. La semana que viene más en Star Trek Discovery, en Universo Star Trek. Engage.